Vale, pues vamos a dedicar la tutoría de hoy al patrón DAO. Patrón DAO significa Data Access Object y es un patrón, una manera de organizar el código para facilitar o simplificar este salto de paradigma que tenéis aquí en la diapositiva que ya tengo compartida, este salto de paradigma que se produce entre el mundo de la orientación a objetos y el modelo relacional de una base de datos. Claramente identificáis dónde está ocurriendo cada cosa. Esto está ocurriendo en memoria. Aquí tenemos objetos en nuestros programas. Cuando están en ejecución van a crear objetos en memoria, pero que no son persistentes, solamente existen en memoria. Y pues tenemos instancias de estas clases. Aquí hay un poco de diagrama UML, pero básicamente tenéis que entender que aquí hay estas entidades, estas caritas, ¿no?, que se van instanciando de alguna de estas clases. Y en un momento dado, pues en memoria tendré 5, 20, 25, 30, los que haya diseñado y haya necesitado para llevar a cabo la funcionalidad. Ahora bien, también necesitamos esa posibilidad de dar persistencia a estos objetos. Y eso lo hacemos grabando la información que reside en esos objetos en un medio persistente, como son los discos de almacenamiento. Obviamente no lo hacemos en ficheros, en su día se hacían ficheros, ahora la manera de manipular información, datos de la aplicación es mediante bases de datos y normalmente relacionales, aunque también hay no relacionales. Nosotros trabajamos aquí en el curso con bases de datos relacionales. Esas bases de datos se definen, se diseñan y tienen que establecer todos los espacios. Su diseño tiene que acomodar con las columnas que se definen para cada tabla, para cada relación, las interrelaciones que se definen entre ellos. Todo eso tiene que acomodar con bastante precisión qué es lo que voy a necesitar para dar persistencia a estos objetos. O sea que sí que hay cierta correlación, debe haberla, entre mi diseño UML, que define mis clases con sus propiedades, es decir, la información que va a residir en el maletín de cada objeto, porque en un momento dado esos maletines yo voy a querer almacenarlos, guardar, registrarlos en tablas relacionales. ¿Vale? Incluso las relaciones que hay entre ellos, si hay una asociación de que un objeto de tal clase va a estar conectado con 0 o n objetos de tal otra clase, esas asociaciones que se pueden producir en el ámbito de los objetos y que recojo en el diagrama UML, también tienen que reflejarse en el diagrama o en el diseño relacional, porque quizá yo tenga que guardar pues que un profesor es profesor de tales alumnos, ¿vale? Porque he estado dando de alta alumnos en las aulas y he estado realizando esas asociaciones aquí mediante un interfaz gráfico. Alguien ha estado introduciendo toda esa información y yo he generado objetos a partir de esa información, pero esa información tiene que persistirse, ¿vale? Entonces, tiene que haber también espacios suficientes con claves ajenas, tengo que ir mapeando todo lo que he ido decidiendo en los objetos dentro de mis tablas diseñadas en el entorno relacional. De hecho, entornos como Java Enterprise Edition, entornos un poco complejos, te permiten definir un UML, definir las clases. En principio, tú en Java escribes las clases y a partir de esas clases, de manera semiautomática, se va a generar un diseño de la base de datos. Para que veáis un poco que la relación es tan estrecha como que casi automáticamente se puede ir dando forma. Si tienes la información de las clases, puedes deducir cuál va a ser un poco el diseño relacional que necesitas. ¿Vale? Entonces, sí que está conectado. Y conviene que entendamos bien toda la dinámica de generar estos diseños, porque si nosotros estamos trabajando, aunque sea en el nivel de orientación a objetos, pero se nos pide que nuestra aplicación de persistencia, tenemos que entender cómo asociaciones con tal cardinalidad se van a transformar en interrelaciones que, a su vez,
requieren ciertas claves ajenas o ciertas tablas extra. Si es una interrelación NAM, pues voy a necesitar una tabla de pivote para poder conectar, ¿no?, elementos de las dos tablas, etcétera, etcétera. O sea que toda la teoría de bases de datos, identidad-relación y de maneras un poco de diseñar estas tablas, pues aquí entran un poco también en juego, porque obviamente si necesitas hacer este tipo de diseño, pues tienes que conocerlas. Nosotros en el curso no vamos, si hay algo de base de datos, yo os voy a dar los diseños, ¿vale? O sea que no os voy a pedir que vosotros diseñéis los esquemas de bases de datos para acomodar persistencia en un diseño orientado a objetos de algún ejercicio. Yo os voy a dar ya toda la base de datos construida con el diseño adecuado. Vale, pero bueno, que sepáis que esa puede ser un poco la línea de trabajo que se sigue para completar una aplicación que no solamente es un diseño orientado a objetos, aquí arriba, sino que también tiene persistencia. Dentro de la comunicación entre este mundo y este mundo hay dos direcciones, os contaba el otro día. Una dirección de persistencia en la que objetos pues, se pueden crear, es decir, se añade una fila en alguna de las tablas, se pueden modificar, se puede cambiar algún valor de algún campo y se pueden eliminar. Vale, digamos, esas son las tres operaciones: crear, modificar o update y delete, ¿vale? O borrar. Si hay cambios aquí, pues obviamente queremos sincronizarlos con la información que tengo en las tablas. Por otro lado, hay otra dirección, que es desde las tablas de la base de datos, desde la base de datos, vamos a necesitar recrear, resucitar de alguna manera objetos en mi proceso. A lo mejor quiero en un momento dado trabajar con un alumno que persistí en su día cuando se creó, pero ahora resulta que quiero hacer alguna operación sobre él, ¿vale? En mi aplicación quiero cambiar algún dato o quiero establecer alguna relación de ese alumno con algún otro elemento de mi diseño. Bueno, pues ese objeto alumno tengo que volver a tenerlo en memoria, ¿vale? No es un proceso de creación, porque eso ya ocurrió cuando alguien dio de alta a ese alumno en la base, en la aplicación, con el GUI, rellenó el formulario, eso generó aquí un objeto y ese objeto se persistió, sino que estoy en otra operativa. Ahora, a partir de ese alumno que ya está creado, quiero hacer algún cambio a lo mejor de alguno de sus datos. Para ello necesito volver otra vez a traer ese alumno que tengo en la base de datos, volver otra vez con esos datos a generar un objeto alumno, hacer los cambios con setters, obviamente, pues cambiando algunas propiedades, porque se me ha pedido que le cambie la dirección, y una vez que está cambiado, pues lo vuelvo otra vez a persistir, en este caso, hacer una modificación de ese dato dentro de su registro en la base de datos, ¿vale? O sea que también voy a necesitar en un momento dado hacer este tipo de recuperaciones, ¿vale? Y a partir de la base de datos, crear objetos. Vale, y estas operaciones pues normalmente son de retrieve, lo llaman retrieve, de tal manera que tenemos la palabra CRUD. Create, retrieve, update and delete. Y la palabra CRUD la vais a escuchar bastante a menudo, ¿vale? Porque son las operaciones básicas que se pueden hacer sobre la base de datos, pues las vamos a establecer nosotros también como operaciones que puedo hacer a partir de objetos hacia la base de datos. Y este patrón DAO me va a permitir implementar esta capa de código. Pensar que ahora tengo que integrar esos trocitos de código que van a permitir ejecutar sentencias SQL, ¿sí? Porque todas esas operaciones de crear va a ser un insert, de update va a ser un update, de delete, todo eso al final no deja de ser operaciones SQL que tengo que ejecutar sobre la base de datos. Pero no quiero desperdigar todos esos usos de PDO, os adelanto, vamos a utilizar PDO, ya lo conocemos en una operativa no orientada a objetos, pero lo conocemos. Entonces no quiero desperdigar todas esas operaciones que tienen que ver con la base de datos por todos los ficheros de mi código, porque eso me generaría finalmente pues, problemas de mantenimiento, problemas a la hora de cambiar cosas, tendría que cambiar muchos ficheros aquí y allá. Entonces, quiero de alguna manera tener una buena organización del código para que todo eso esté concentrado. ¿Vale? En una clase concreta, que la vamos a llamar DAO, ya veremos que va a haber
en principio un producto DAO, una familia DAO, por cada entidad, por cada clase. ¿No? Normalmente esas clases que quiero persistir, normalmente se denominan entidades, ¿vale? O modelos. Por cada entidad o modelo que quiera que haya ese trasiego, ¿no?, de información, de objetos de esa clase hacia la base de datos y de vuelta, voy a crear una clase. Una clase que tiene todos los métodos que permiten hacer esas operaciones. ¿Vale? Entonces, en mi código, en un momento dado, voy a crear un objeto de esa clase, de producto DAO, y le voy a encomendar a ese objeto todas las operaciones que tengan que ver con esta capa. En esta dirección y en esta dirección, ¿vale? En ambas direcciones. Todo ese código, ¿vale? En principio lo voy a concentrar, como digo, en clases que voy a denominar DAO. Vale, esa es un poco la idea. Entonces, vamos a ver código, si os parece. Y mientras veo código os voy explicando alguna cosilla más que se va introduciendo en los ejercicios que vamos planteando. Cada vez un poquito más complejos, cada vez más con más funcionalidad. Entonces, vamos a empezar a ver este diseño con este ejercicio, con producto DAO. Lo conocemos porque es un ejercicio que hemos trabajado ya en una modalidad no orientada a objetos. Este producto es CRUD, lo hicisteis en la práctica. Básicamente te da acceso a un listado de productos y puedes modificar algún aspecto del producto, puedes borrar algún producto y puedes crear en la base de datos nuevos productos. Vale, entonces, en principio vamos a tener una base de datos, obviamente, ¿sí? Entonces, la base de datos con la que vamos a trabajar la conocemos porque fue con la que trabajamos en su día a la hora de hacer el ejercicio con PDO, ¿vale? Y entonces, básicamente, tenemos familias, productos, ¿sí? Usuarios, me parece que también entra, ¿vale? Estos tres elementos. Y en principio nosotros en familias vamos a hacer operaciones para recuperar las familias que hay porque queremos insertarlas en un menú desplegable, pero principalmente donde vamos a hacer todas las operaciones de CRUD es en la tabla de productos, en la clase de productos. Aquí vamos a crear, es decir, insertar registros, a modificar campos, a borrar algún registro y hacer consultas, hacer operaciones de retrieve. Vale, más o menos tenéis en la cabeza más o menos claro qué es lo que vamos a hacer. Primera cosa que os quiero hacer notar sobre ya este ejercicio, que no sé si hicimos, yo creo que es la primera vez. Fijaros que estoy con una organización del proyecto un poquito más compleja. Tenemos una carpeta public y una carpeta src. ¿Vale? Ya no tengo todos mis ficheros y todos los scripts a primer nivel o a alto nivel en la carpeta source files, sino que ya los estoy organizando un poquito más. En public voy a meter, yo creo que si esto lo explicamos, pero bueno, public voy a poner o voy a meter todos los scripts que son invocables desde un navegador. Es decir, todos aquellos scripts que pueda invocar desde páginas HTML enviando mensajes para que esos scripts se ejecuten, todos tienen que ir a la carpeta public. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienen que estar accesibles, ¿vale? Porque la interacción que una persona haga con las páginas de mi aplicación, alguna interacción, algún botón o algún formulario, esa información tiene que dirigirse a alguno de estos scripts. Vale, que de momento son muchos. Nosotros poco a poco intentaremos ir reduciendo este número de scripts a que sean los mínimos posibles. Vale, de momento tengo uno para borrar, otro para crear. Esto lo vimos en el diseño de la misma tarea que resolvimos en su día. Sin embargo, en SRC ya tengo varias cosas, fijaros. Tengo una carpeta para la base de datos. Aquí voy a tener una clase específica que vamos a ver con un poquito de detalle, porque conviene también comentar ese código. Tengo una carpeta DAO, donde voy a meter todas las clases que me van a ayudar a hacer esa capa de ORM, y aprovecho ORM, Object Relational Mapping, ¿vale? Es el mapeo, es la correspondencia entre el mundo de los objetos y el mundo relacional. Vale,
Y aquí pues voy a tener una clase para hacer esa operación con objetos de familia, otra para objetos de producto y otra con objetos de usuario. Vale, cada entidad que yo de alguna manera voy a tener que establecer esa correspondencia entre objetos en memoria e información en la base de datos, voy a necesitar un DAO. Y por otro lado tengo modelo, y modelo básicamente lo que hace es ahora representar en un mundo orientado a objetos pues toda la información que maneja esta aplicación. ¿Qué información maneja? Pues familias, productos y usuarios. ¿Vale? Entonces, si tengo que hacer un diseño orientado a objetos, pues tendré que definir una clase producto, una clase usuario y una clase familia. Pensar que aquí tampoco vamos a conectar mucho los objetos, ¿vale? Porque la aplicación no lo necesita. No vamos a conectar demasiado. Pero esto podría ser, bueno, entre ellos podría haber ciertas conexiones, ¿no? Este tipo de asociaciones de un objeto de este tipo, pues puede estar asociado con N objetos de otro. Aquí lo vamos a simplificar, va a ser un ejercicio muy centrado en explicar DAO, con lo cual el diseño orientado a objetos es muy simple. ¿Vale? Tengo objetos de producto, objetos de familia y objetos de usuario. Vale, vale, vamos a entrar a ver un poquito cada uno de los códigos y aprovecho para comentar cosas que son nuevas y que si las explico un poco la tutoría, pues cuando os encontréis con ese código os va a resultar más fácil de entender. Vamos con BD. Antes hacíamos una conexión y poníamos de alguna manera un ficherito PHP que me permitía establecer la conexión y retornaba ya un objeto PDO. ¿Vale? Eso ya en la orientación a objetos queda un poquito raro, ¿vale? Porque estamos hablando de orientación a objetos, todos son objetos. Entonces, voy de alguna manera a recubrir todo lo que tiene que ver con la obtención de ese objeto PDO en una clase. ¿Vale? Y esta clase va a implementar un patrón que está documentado en los patrones de diseño orientados a objetos que se llama singleton. Vale, ¿y singleton qué significa? Singleton significa que esta clase se va a preocupar o te va a garantizar que solo va a haber un objeto creado en memoria de esta clase. No va a haber manera de crear más de un objeto de esta clase. Vale, y eso está bien porque yo no quiero crear objetos PDO dentro de la ejecución del script. Con uno me vale. Ya es un proceso complejo establecer la conexión con la base de datos. No quiero estar creando cada vez que necesito una conexión, no quiero estar creando nuevos objetos PDO. Vale. Entonces, este objeto lo que me va a permitir es, bueno, lo voy a crear una vez y si lo necesito más veces, voy a reutilizar ese objeto que ya he creado. Vale. Y en vez de estar creando más de un objeto, creo uno la primera vez y luego reuso ese objeto en posteriores situaciones en las que necesite invocarle algún método a PDO. ¿Vale? ¿Se entiende un poquito la idea? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un patrón singleton? A ver, si es un poquito lioso, ¿vale? A ver si consigo explicarlo con claridad y de alguna manera os engancho en la explicación. Por un lado, necesito una propiedad, ¿vale? Sobre todo estática. ¿Vale? Estática. Una propiedad estática, ¿qué significa? Que es una propiedad de la clase, no es una propiedad del objeto. No voy a acceder a ella una vez que instancie un objeto de la clase BD y eso va a tener una propiedad BD, sino que en principio es una propiedad asociada a la clase BD. Y por lo tanto, bueno, en principio está ahí, está disponible desde cualquier código. Yo puedo de alguna manera acceder a esta propiedad estática. Y está protegida. ¿Qué quiere decir? Pues que no es pública, que yo no puedo desde fuera, no puedo invocar directamente o no puedo acceder directamente a esta propiedad de un objeto BD. Vale. Por otro lado tengo un constructor, pero este constructor es privado. Es decir, nadie puede invocar el constructor y eso ya nos choca bastante, ¿no? Porque los constructores básicamente suelen ser públicos, ¿no? Es la manera que tiene cualquier otro objeto de crear un objeto de esta clase y eso debería estar disponible. Bueno, pues en este caso no. En este caso no está
no está disponible para poder hacer un new. Es decir, nunca voy a hacer un new de BD. La manera de interactuar con esta clase es mediante este método estático. Vale, siendo un método estático getConnection, esto quiere decir que yo puedo invocarlo desde cualquier sitio. No hace falta que yo tenga una referencia a ningún objeto BD, porque siendo estático es un método de la clase BD. Y yo desde cualquier sitio puedo decir BD, getConnection. ¿Vale? Estos dos puntos es cómo se accede a un método estático, ¿vale? O a una propiedad estática. En vez de tener la flecha, que me permitiría acceder dentro de un objeto a su método o a su propiedad, si yo lo que quiero es acceder a un método, una propiedad estática de una clase, utilizo dos puntos. Lo mismo que lo que normalmente estamos acostumbrados es saber $this flecha, ¿verdad? Es decir, $this flecha es el objeto que está ejecutando el código, el mismo, y flecha hacia alguno de sus métodos, alguna de sus propiedades. Si yo lo que quiero referirme es a la clase del objeto que está ejecutando el código, en este caso, fijaros que getConnection, cuidado, getConnection nunca va a ser ejecutado por ningún objeto, ¿vale? Porque es un método de la clase. Es como si la clase, es como si en el símil de la fábrica, es como si en este símil de la fábrica, por un lado, la fábrica produce objetos, pero de repente imaginaros que la fábrica misma tuviera un maletín, ¿vale? Imaginaros que este maletín, perdón, más que maletín, maletín y libro de instrucciones. Imaginaros que la fábrica misma tuviera a su vez posibilidad de ejecutar ciertas acciones y guardar ciertos elementos, ciertas propiedades, pero que no corresponden a cada uno de los objetos que crea, sino corresponden a ella misma. ¿Vale? De tal manera que para invocarle, para pedirle a la fábrica que lleve a cabo esas operaciones, yo no necesito una referencia de un objeto, como ocurría, ¿no? Como ocurre con los objetos. Tú para decirle a este objeto haz algo, primero tengo que tener la referencia del objeto. Si yo quiero pedirle algo a la fábrica, es decir, a la clase, yo en principio lo único que necesito saber es el nombre de la fábrica. Vale, sabiendo el nombre de la fábrica, yo directamente le pongo dos puntos y le digo qué es lo que quiere que ejecute. ¿Entendiendo un poquito la diferencia? Bueno, pues en el patrón singleton, tanto el getConnection como la propiedad que va a guardar ese objeto BD, ¿vale? Que se va a ir reusando, son métodos o propiedades de la fábrica. ¿Vale? Vuelvo otra vez al código. Bien, como veis, este es static y este es static. Vale, entonces yo para invocar getConnection no necesito tener ningún objeto conmigo, no necesito llevar ningún objeto en mi maletín, ni que me lo pasen, ni hacerme con él, no. Directamente, como sé que es de la clase BD, desde cualquier parte del código, de cualquier script, yo puedo hacer BD, getConnection. Con lo cual, el acceso se simplifica. ¿Qué hace getConnection? Bueno, pues getConnection ejecuta este código y dice, si BD, fijaros que BD se inicializa nulo. Si no hay nada en BD, si aquí no está almacenado nada, entonces invoco new BD. ¿Vale? New BD, fijaros que ahora sí que es un método que está invocando el constructor. Vale, lo puede invocar porque es privado, pero soy yo mismo quien lo estoy invocando, con lo cual a mí sí que me deja usarlo. New BD. Y new BD lo que va a hacer es asignar a esta propiedad BD, le va a asignar que una instancia de PDO. ¿Vale? Y va a meter una instancia de PDO aquí. Solamente, como digo, solamente en el caso de que se encuentre que BD es nulo. Si BD no fuera nulo, es decir, si ya tuviera una instancia de PDO, el getConnection lo que va a retornar es simplemente, se va a saltar esto y va a retornar lo que hay ya en BD. ¿Vale? Si no hay nada en BD, entonces sí que hace el new BD, que asigna esa instancia de PDO
a la propiedad BD. ¿Vale? De tal manera que, ¿cuál es el efecto? Si no hay nada aquí, si todavía nadie ha creado una instancia de PDO, lo que voy a hacer es crearla, ¿vale? Y meterla aquí. El constructor hace esa asignación de este objeto PDO que se acaba de crear, se lo asigna a su propia o a la propiedad estática de la clase. En cualquier otro caso, ¿vale? Y una vez hecho esto, o si no lo he tenido que hacer porque ya había algo en BD, lo que hago es, cada vez que me invoquen getConnection, yo retorno lo que hay aquí. Con lo cual, ver un poco el efecto. Si no está, lo creo y lo retorno. Si está, simplemente lo retorno. No hay una segunda creación. ¿Vale? Y esto me permite controlar que desde fuera no se van a construir más de una instancia de esta clase. Que es lo que, de alguna manera, pretendo con la base de datos, que cada vez que utilice PDO no esté solicitando una nueva instancia de PDO. Vale, bueno, esto mirarlo con calma, lo razonáis con calma un poquito, sabiendo esta interpretación de métodos estáticos y veis un poquito el código que hay. Vale, si tenéis dudas también podéis utilizar ChatGPT o está muy bien documentado este patrón y vais a tener mucha documentación en internet sobre él, ¿vale? Para terminar un poco de entenderlo. Vale, vamos a los DAO. Quizá el más completo es producto DAO, ¿vale? Producto DAO va a tener pues una clase, ¿vale? Va a recibir, ya tiene un constructor. Esta es una clase estándar con un constructor. ¿Qué voy a pasarle como parámetro de entrada al constructor del DAO? Pues la conexión PDO, ¿vale? Para que él ya tenga posibilidad de utilizar PDO dentro de su operativa. Bueno, yo estoy utilizando PDO, obviamente hay todavía patrones un poquito más complejos, que esto lo pueden dejar un poco más flexible para que tú puedas pasar en principio cualquier tipo de gestor o de librería, ¿no? de conexión a la base de datos. Entonces eso daría incluso un poquito más de flexibilidad a la hora de poder utilizar PDO o no. De momento cerramos PDO. PDO, como veis, está bastante definida esa dependencia. Este código, si no utilizáramos PDO, habría que cambiarlo. Vale, pero bueno, PDO se lo pasamos a producto DAO. Es el único, este código que os enseño es el único lugar, además de familia DAO y usuario DAO, que se va a utilizar PDO. Vale. Aparte de cuando se construyan estos objetos, sí que voy a necesitar hacerme con una instancia de PDO, pero no vais a ver en el script, aparte de cuando se construyen estos objetos DAO, ningún otro sitio donde se eche mano de hacer este tipo de operativa, de tener una sentencia SQL, de prepararla, ejecutarla. Vale. Vamos a concentrar todas esas operaciones en esta clase. De tal manera que si hay algún cambio en el esquema de la base de datos o en los nombres de los campos o en las consultas que quiero hacer, todo va a ir concentrado en estos ficheros DAO. Me permite de alguna manera no tener que andar buceando por los códigos, saber dónde puse el insert o dónde puse el update. Vale, vamos a cerrar esto para que no nos distraiga demasiado. Simplemente ver cuál es el API de este producto DAO. Vale, y tengo un crea, un modifica, un elimina. Estas son las operaciones CRUD que ya presentamos, insert, update, delete. Y luego tengo dos consultas. Recupera por ID, yo te doy un ID y tú me das un producto, o recupera todo. Vale, esto sería un poco la idea de poder en un momento dado resucitar un objeto a partir de un ID, coger toda la información que corresponda a ese ID y construir un objeto, o bien ir a la tabla y construir tantos objetos, recuperar un array de objetos con todos los objetos que representan todas las filas que hay en la tabla. ¿Vale? Esas son las dos operativas que yo establezco
desde la base de datos hacia mi proceso para crear objetos en memoria, y estas 3 van al revés, van de mi proceso, donde tengo objetos, hacia la idea de persistir esos objetos en la base de datos. ¿Vale? ¿Cuál es la implementación estándar? Bueno, pues lo vamos a ir viendo. Crea. Bueno, defino siempre, esto lo conocéis de SQL, ¿vale? Esto en principio no debería tener ya mucho misterio. Defino una sentencia SQL, la preparo en una statement preparada, ¿vale? Un prepare statement de PDO y la ejecuto. ¿Vale? En este caso yo estoy devolviendo, importante. ¿Qué pasa cuando se crea? Fijaros que en un momento dado los IDs, los identificadores, que tienen que ser únicos en la base de datos, normalmente en la implementación de estas aplicaciones se delega la gestión de esos IDs a la base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos sabe qué IDs ha ido dando, ¿vale? Y sabe que puede generar un nuevo ID que no ha generado previamente. Si yo tuviera que gestionar yo los IDs, que es un elemento que tiene que ser único, tendría que estar viendo qué IDs se han dado, tendría que hacer una consulta a la base de datos, recuperar todos los IDs que hay en ese momento en la tabla y generar otro distinto. ¿Vale? Entonces, esta es una manera bastante usual de hacer las cosas. Es decir, bueno, pues dejo que la base de datos gestione los IDs. ¿Cómo? Pues con un campo autoincremento, ¿vale? Con un campo autoincremental. Si venís a la base de datos, ¿vale? Si vamos a la tabla de productos, si vamos a su estructura, ¿vale? Vemos que la ID es clave, se ha definido como la clave primaria, y ves cómo es autoincremento, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que se inserte un registro a esa tabla, ese valor va a tomar un valor, digamos, si el último que he dado es el 15, pues te va a dar el 16. ¿Vale? Y va a ir autoincrementando ese valor que él gestiona y que sabe cuál es el último que ha dado y va a dar uno distinto. Vale, o sea que eso también es interesante un poco que lo tengáis en cuenta. Entonces, yo cuando creo, en principio este producto no lleva un ID. Fijaros en el API, ¿vale? El API importante. Crea y modifica y elimina, podría incluso, en este caso no lo hace. ¿Qué reciben como parámetro de entrada? Un objeto producto. El objeto que yo quiero persistir. Este es el objeto que yo quiero modificar. Y en este caso elimina, podría también pasarle un objeto que yo quiero borrar, pero en principio se simplifica un poco la API y solamente se pasa el ID del objeto que quiero borrar. Porque para la operación de borrado no hace falta todos los campos del producto, no hace falta el objeto completo. Vale. Con su ID me vale porque para el delete es suficiente. Vale, o sea que fijaros en el API, ¿vale? El API es interesante también que toméis nota. A estos métodos se pasa el objeto de la clase que está dando persistencia. Entonces, este objeto no tiene el ID, porque el ID quedamos que se lo pone la base de datos y hasta que no hago el insert no hay ID. ¿Vale? O sea que este producto, según lo creo, me pasan los datos por el formulario, es el formulario que tenía que rellenar, ¿vale? Yo hago un new de la clase producto, pero ahí todavía no tengo el ID. Entonces, fijaros cómo aquí no se inserta el ID. No se inserta. Dejo que la base de datos lo ponga por su cuenta. Que pongo los datos que me llegan en el formulario, el nombre corto, la descripción, la familia, etc. ¿Vale? Ejecuto, lo meto y en este momento que he hecho el execute, sí que ya se ha creado en la base de datos una fila asociada a este producto con un ID que ha puesto la base de datos. Único. Pero yo lo tengo que recuperar. Me gustaría que este método crea devolviera ese ID. ¿Por qué? Porque estaría bien que finalmente el producto pudiera establecerle su ID para completar el objeto. ¿Vale? Hasta ahora tiene datos en todas sus propiedades menos en la ID. Entonces, ¿qué hago? Con esta función, con este método de PDO, lastInsertID, es capaz de devolverme cuál ha sido el último ID que ha puesto la base de datos y, por consiguiente, cuál es el ID que le ha puesto a este nuevo producto que acabo de insertar en la base de datos. ¿Vale? Y esto lo retorno con la idea de que quien ha invocado este crea recupere ese ID
y con un setter se lo establezca el producto, ¿vale? Para que finalmente ese producto se quede ya con todas las propiedades establecidas. ¿Sí se entiende? No lo puedo hacer antes porque el ID solo lo pone cuando hago el insert en la base de datos. Pero sí que una vez que lo hago, puedo sacarlo de manera muy sencilla, no tengo que hacer una select complicada, puedo sacarlo de una manera sencilla simplemente utilizando el método lastInsertID. Vale, esto yo creo que igual lo trabajamos también cuando hicimos la versión no orientada a objetos. Vale, modifica, pues lo mismo pero con un update. Lo mismo pero con un update. Y elimina, pues lo mismo pero con un delete. Vale, obviamente aquí no necesito establecer el ID porque este modifica, pensar que se va a hacer sobre un producto que ya existe en la base de datos. O que ya tiene el ID. Porque si es modifica es porque ya se ha creado. Y si ya se ha creado, ese producto ya tiene el ID establecido. ¿Vale? Con lo cual, este objeto siempre ya va a traer su ID establecido. No es como la primera vez que lo creo. Vale, elimina lo mismo, ¿vale? Con un delete. Solo necesito el ID para montar la query, la ejecuto y en principio devuelvo el resultado que me da execute, que es un resultado booleano verdadero o falso. También pensar que PDO conviene siempre configurarlo para que lance excepciones. Si hay algún error, se va a lanzar una excepción. Vale, tengo que capturarla en algún sitio. En principio aquí no me preocupo si ha habido error o no. Yo intento ejecutarlo, si hay algo, ya se capturará en alguna otra parte del código que esté utilizando estas funciones. Vamos a las consultas. Vale, las consultas estas son las dos típicas. Puede que te encuentres en algún ejercicio que necesites más. Pero las dos típicas es recuperar por ID y recuperar todo. Vale, entonces, ¿cómo se recuperar por ID? Fijaros también un poco cuál es la interfaz. Le doy un ID y devuelve o un producto o null. Esta interrogación significa que puedo retornar null. ¿En qué caso null? Pues si este ID no puedo conseguir ningún producto porque no figura en la base de datos, pues no puedo devolver ningún producto. Vale, con lo cual devolvería nulo. ¿Sí? Si este ID corresponde y la select me devuelve una fila, pues estupendo. Con esa fila voy a construir un objeto producto. Fijaros que estoy devolviendo un objeto producto, no un objeto object, ni un objeto array, ni estoy devolviendo ya un objeto producto. ¿Vale? O sea que de esta capa hacia arriba ya salen objects, no salen estructuras de datos PHP, como arrays, cuando hacíamos con array assoc o con array num, no, salen objetos. Ya de alguna manera me encapsula toda la operativa que consiste o que requiere a partir de datos simples de una consulta construir objetos. ¿Vale? Toda esa operativa que también es un poquito farragosa, porque tienes que ir, construye un objeto y ahora este campo se lo asigno a esta propiedad, este otro campo a esta otra propiedad. Deja de ser un código un poco farragoso. Esto me lo tiene que resolver también la capa ORM. Vale. Y PDO, como veis aquí, no parece muy complicado, no parece que lo esté haciendo. Todo eso que estoy diciendo de ir asignando campos a propiedades, no parece que lo tenga aquí, ¿vale? Porque PDO me lo va a simplificar, PDO me lo va a facilitar. ¿Cómo? Con este nuevo tipo de fetch. ¿Vale? Hasta ahora hemos utilizado fetch num, fetch assoc, fetch object, obj, tal, una serie de fetches. Bueno, pues este es otro fetch que ahora, fijaros, yo le digo de qué clase producto. Esta clase producto obviamente es el nombre de la clase del modelo. ¿Vale? En la clase que tengo aquí. ¿Veis aquí? Producto. ¿Sí? Con lo cual, yo le digo, quiero que con los datos de la fila que recuperes con este select, te las apañes para construir un objeto producto. No es un objeto object estándar, es un objeto producto. ¿Vale? Y establecido este fetch, cuando lo realizo,
lo que devuelve aquí es un objeto producto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar este fetch class? Bueno, pues va a funcionar de la siguiente manera. Cuando se hace este fetch, lo que se va a construir es un objeto de esta clase, pero no se va a utilizar el constructor. ¿Vale? No se va a utilizar el constructor. Se va a ir directamente a hacer un mapeo y cada campo que corresponda al nombre de la propiedad se va a incorporar, su valor se va a incorporar en cada una de las propiedades. ¿Sí? Entonces, cuando digo que no se invoca el constructor, en realidad no es del todo cierto. Sí que hay una invocación del constructor sin parámetros, por si tengo que hacer algún tipo de configuración extra, ¿vale? Con datos que no provienen de la base de datos. Imaginaros que yo he persistido parte de los datos, pero no todos, otros los calculo en tiempo real, mediante el constructor. Entonces, sí que hay una invocación del constructor sin parámetros y seguidamente me rellena todas las propiedades con la información que saca de los campos de la base de datos. ¿Vale? Así que una vez hecho ese fetch, y lo que devuelve ese fetch es un objeto producto que me deposita en esta variable. Vale, más o menos. Ese funcionamiento de fetch class, como veis, tiene su importancia en el ámbito del constructor. Fijaros que este constructor es un poco raro. Aquí hay una función también un poquito rara. Parece que estoy estableciendo... Fijaros que es necesario establecer valores por defecto para todos los campos. ¿Por qué? Porque una manera que tenía de flexibilizar el API del constructor, ya que no puedo utilizar sobrecarga de número de parámetros, es poner parámetros opcionales. Entonces, todos son opcionales, porque para utilizar PDO, como se va a invocar ese método sin parámetros, tengo que posibilitar que eso no dé error, ¿vale? Tengo que posibilitar que se pueda invocar este constructor sin parámetros, simplemente dando valores nulo a todos los parámetros de entrada. Bueno, son valores por defecto, si no se pasa, yo utilizo nulo. Entonces, en la invocación que hace PDO, en principio se va a utilizar estos parámetros, pero todos establecidos a nulo. Vale. Entonces, yo tengo que saber, de alguna manera, si este constructor se está invocando de la manera regular, con un new y con todos los valores que tengo que pasar para construir un objeto producto, o si es una invocación que se está realizando por PDO, en esa operación de resucitación de un objeto. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues compruebo func num args, lo que te dice es cuántos argumentos se han pasado al constructor. Si se ha pasado alguno, si el número de argumentos que se ha pasado al constructor es mayor que 0, sé que quien está invocando este constructor es mediante un new. New con un nombre corto, típica operación que se hace cuando recibo los datos del formulario, pues construyo un objeto producto con todos esos datos. Estoy en la casuística de que el número de argumentos es mayor que 0. Entonces, utilizo todos esos valores para rellenar las propiedades de mi nuevo objeto. Si no es el caso, si el número de argumentos es 0, no hago nada. ¿Por qué? Porque ya directamente PDO me va a colocar todos los datos en las propiedades. Vale. Ya PDO se va a encargar de todo lo que saca de la fila con campos con el mismo nombre. Tiene que coincidir el nombre exactamente de la base de datos con el nombre de la propiedad. Ya veremos algún truquito para ver qué hacemos si eso no ocurre. Podremos de alguna manera utilizar alias en los selects para cambiarle esos nombres, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero de la manera más simple, hacemos coincidir las propiedades con los campos de la tabla de la base de datos. Vale, bueno, muy bien, pues hemos avanzado bastante. Si ya tenemos más o menos claro el producto dado, vamos a ver el recupera todo, pues es la misma idea, solamente que hacemos un fetch all. ¿Vale? Misma idea, solamente que hacemos un fetch all. Vale, vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a ponerle aquí un punto de interrupción y aquí otro, porque vamos a
para hacer el listado inicial, en principio deberíamos de invocar ese recupera todo. Simplemente para que veáis cómo funciona. Vale, vamos a quitar algún punto de interrupción que tenía puesto. Vale. Vamos a meter los credenciales, ¿vale? La aplicación requiere unos credenciales, hago un login y ahora ya se ha parado porque para conformar todo el listado de productos yo voy a tener que ir a la base de datos y recuperar, hacer un recupera todo para que de repente aquí arriba me encuentre con un array con todos los objetos que representan la tabla de productos, o que está almacenada en la tabla de productos. Vale, vamos a ver un poquito cómo funciona. Hago el select, preparo, ejecuto, establezco el fetch class para que ahora cuando haga un fetch all no recupere solo arrays con campos, sino que aquí en productos, como veis, es un array de 19, pero el primero es un producto object. ¿Vale? No es un standard object, es un producto object con sus propiedades establecidas asociadas, ¿no?, a cada campo que reside en la base de datos. ¿Vale? Es un poquito para que veáis que lo que se deposita en esta variable que recoge el resultado del fetch ya son objetos de la clase a la que ayuda un poco a hacer esa capa este DAO. ¿Vale? Este DAO está expresamente trabajado para la tabla producto, para la clase producto. Hay otro para familia y otro para usuario. Vale, pues vamos a ver un poco la operativa. ¿Cómo utilizo esto yo del DAO? ¿Cómo hago uso yo de estas clases? Bueno, pues en principio vengo aquí a index. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acordaros que utilizaba sesiones, ¿vale? Esto no cambia. Esto del autoload os lo voy a explicar ahora dentro de un ratito. Tengo el error handler, defino. Todo esto lo teníamos ya en la versión inicial que no utilizaba DAO. Aquí empezamos un poco a ver cosas nuevas. Fijaros, desde el index me hago con este objeto PDO. Recordad, siendo un método estático, no necesito un objeto. Necesito el nombre de la clase. El nombre de la fábrica es BD, .getConexión. Vale, y eso me da posibilidad de hacerme con un objeto PDO. Si yo ya hubiera invocado esta función o este método estático, si yo lo hubiera invocado antes, ya no crearía una nueva instancia de PDO. Utilizaría la misma instancia que ha creado la primera invocación de getConexión. Bueno, esto es un poco con la idea del singleton. Solamente voy a crear un PDO. Vale, fijaros que para trabajar, bueno, esta en realidad es el script que me hace, bueno, vamos a verlo igual, porque este es el script que me hace el tema de la autenticación de usuarios. Vale, yo quería ver el listado, voy a ver el listado, para no liaros, luego iremos a la parte de usuario. Es lo mismo, ¿no? Aquí tengo el getConexión y fijaros que lo primero que hago es hacerme con un objeto producto DAO, que es el que me va a permitir, o sobre el que voy a delegar todas las operaciones que tienen que ver con la base de datos. Así que una vez que tengo este objeto creado de la clase producto DAO, yo ya puedo hacer uso de ese objeto, un objeto de servicio al que le puedo pedir cosas, que lleve a cabo las operaciones de crear, modificar, eliminar y recuperar. Vale, entonces es tan sencillo como delegar eso que hacía antes, ¿no? Antes teníamos unas funciones de base de datos que me recuperaban todos los productos y yo desde este script la utilizaba. Ahora, en principio, lo único que tengo que hacer es delegar esa operación de recuperar todos los productos al objeto de producto DAO. ¿Vale? Le invoco recupera todo, esto me va a devolver todos los productos y ya puedo trabajar en la composición de la página con ese listado de productos listado. Vale, vamos a ver otro. Crear, vamos a ver crear. Vale, pues aquí un poquito va a ser la misma idea. Voy a hacerme
con una conexión. Esto es importante, ¿vale? Porque fijaros que la conexión PDO la paso como parámetro de entrada a cada uno de los DAOs. ¿Vale? Esto es importante. A cada uno de los DAOs reciben, como parámetro de entrada en la creación, reciben el PDO. Lo vamos a ver en la definición. Por ejemplo, familia. ¿Veis? Todos los constructores reciben el PDO. ¿Y ese PDO qué hago con él? Lo guardo en una propiedad del objeto DAO. ¿Por qué? Porque en un momento dado va a necesitarla. ¿Sí? En de familia DAO solo voy a implementar el recupera todo, porque aquí no voy ni a crear nuevas familias, ni a modificarlas, ni a borrarlas, ni incluso a recuperar ninguna familia por su ID. La única operación que hago en mi aplicación es recuperar todas las familias para ponerlas en el menú desplegable que requiere el interfaz para que el usuario pueda elegir una familia concreta. Entonces, dentro de estas operaciones, y como vimos en el producto, dentro de cualquiera de ellas, en un momento dado voy a tener que tirar de esta instancia PDO que está guardada en mi propiedad BD. Y hago uso pues, de los métodos que he venido usando cuando vimos PDO. Prepare, esto me da un statement, execute, etcétera, etcétera. Pero necesito tener ya en mi maletín, pensar que esta propiedad es algo que yo ya llevo en mi maletín, necesito tener en mi maletín esta instancia de PDO para poder luego trabajarla en cualquiera o usarla en cualquiera de los métodos que define este DAO. Vale, pues estaba en crear, creo los DAOs que necesito. ¿Qué DAOs voy a necesitar tener disponibles en el script de crear? Pues obviamente producto DAO, que me va a permitir hacer la inserción de ese nuevo producto de la cual este script es responsable, y familia DAO, porque me va a permitir en el formulario que yo le presento al usuario, donde puede elegir la familia, me va a permitir incorporar todas las familias que están en la base de datos, con un recupera todo. Vale, pues esos son los dos DAOs. En principio ya tengo estos objetos disponibles. El script lo conocemos, va leyendo datos del formulario, va mirando a ver si hay algún error. Si no veo error, básicamente la operativa va a ser creo un producto. Si no hay error en todos los datos que me han llegado, creo un producto. Esto ya es orientación a objetos. Aquí voy a depositar un objeto. Perdón, recordar siempre la tarjeta de visita de un objeto de la clase producto. Vale. Y lo que voy a hacer es hacer uso de la funcionalidad de producto DAO, en este caso, solicitarle que cree, que persista en realidad, este crea en realidad quiere decir persiste el objeto de la tarjeta de visita que está en producto. Vale, tan sencillo como eso. Fijaros que desde el script de control a él le da igual, ¿no? Dónde persiste, cómo persiste, le da igual. Él ya tiene un nivel de abstracción con ese objeto DAO, sabe que todas las operaciones de creación, modificación, borrado y recuperación se las tiene que solicitar a él. Pues listo, yo cojo los datos, creo un producto y se lo doy a él. Toma, crea. ¿Y dónde lo mete DAO? Pues es que me da igual. A lo mejor lo está metiendo en un fichero, o lo está metiendo en una base de datos XML o en Mongo, me da igual. Fijaros que estoy abstrayendo mucho de mi código de esas capas más cercanas a la persistencia de datos. Si eso se cambia, si se cambia y en vez de persistirlo en una base de datos relacional, persiste en otro lado, prácticamente no tendría que tocar casi código de mis scripts de control. Ellos han delegado esa funcionalidad, no se han preocupado demasiado en saber dónde realmente se está persistiendo, con lo cual estoy rompiendo muchas de las posibles dependencias que podría tener aquí si empiezo a meter aquí sentencias SQL. Vale, recordar, cuando hago crea, os explicaba que esto va a devolver el ID del producto que se ha insertado en la base de datos. Vale, pues fijaros como aquí, una vez que lo creo, recupero el producto ID y lo que hago es con un setter se lo establezco al producto. ¿Vale? Y este producto, después de haber establecido el setter, ya tiene todos los campos rellenos, incluido el ID.
Vale, hago lo mismo, fijaros en familias, lo mismo. Antes tenía que estar, pues le invocaba una función que había por ahí para... Ahora ya tengo un familia dado. Ya se lo delego al familia dado. Oye, recupérame todo. Y me va a devolver todas las familias que hay en la base de datos. Vale. Una vez insertado con las familias, si es que requiero volver otra vez a presentarle el formulario porque se ha cometido algún error, tengo que volver otra vez a recuperar todas las familias, bueno, pues ya hace la operativa que de alguna manera trabajasteis en la tarea. Vale, vamos al index. Fijaros que en el usuario ocurre lo mismo. ¿Qué operaciones pensáis que necesito para usuario DAO? Si recordáis, ¿hacíamos registro de usuarios? No, no se hacía registro de usuarios. ¿Se hacía modificación del perfil? Tampoco. ¿Qué se hacía? Básicamente una autenticación. ¿Qué requiero para hacer una autenticación? Pues un recupera por credencial. Un método de usuario DAO que me permita pasar un nombre y un password y que me diga si con esos dos valores me puede retornar un objeto usuario. Vale, entonces si vamos al usuario DAO, como veis no hay un crea, no hay un modifica, no hay un elimina, porque no lo requiere esta aplicación, pero sí que tengo un recupera por credencial. Vale. Y este recupera por credencial pues va a devolver o nulo o un usuario. ¿Vale? Que es la típica operación para autenticar a alguien, vas con esos datos, el nombre y el password. Si él puede sacar una fila de la base de datos es porque ese usuario existe y me ha dado las credenciales correctas. Si con esa pareja de datos no puedo, este select no devuelve nada, pues entonces es que la autenticación no es correcta, porque ese usuario no está en mi base de datos. Vale, acordaros que el password tiene se le pasa una función de hash, ¿vale? Para no meter los passwords en abierto en la base de datos, pero básicamente, bueno, pues transformo el password con el hash y ahora ya con este valor sí que ya puedo ir a la base de datos a ver si coincide el nombre y el password. Ejecuto, ¿vale? Si devuelvo algo, si este fetch me devuelve un objeto usuario, pues estupendo, retorno al usuario. Si no, retorno nulo. Eso querría decir que la autenticación ha fallado. Vale, entonces en el index, pues en principio va a trabajar con esta autenticación y luego va a hacer un forward a la parte del listado, pero la parte de autenticación creo primero el usuario DAO, que me va a hacer esa operativa, y luego pues ya empiezo. ¿Qué operaciones me pueden llegar? Me puede llegar un logout, me puede llegar, si ya estoy logueado le paso al listado, si es una petición de login, pues lo que estoy haciendo es cojo los datos del formulario y a usuario DAO le pido o le invoco recupera por credencial. Si esto me devuelve un usuario, es decir, no me devuelve nulo, entonces pues establezco que no hay errores de credencial y le paso el listado. Vale, si no hay errores de credencial, esta autenticación ha sido correcta, dejo el nombre en la sesión para tener ya constancia de que ese usuario ya se ha autenticado, recordar un poquito esta operativa con la sesión, y directamente le hago un forward para que ya se le pueda mostrar el listado con todos los productos. Vale. Vale, pues yo creo que más o menos... y lo último. Fijaros que no estoy poniendo todos los requires. Fijaros que aquí yo estoy utilizando muchas clases. Estoy utilizando producto DAO, estoy utilizando producto, ¿vale? Y no estoy haciendo los require. Debería de hacerlo, ¿vale? Debería de hacerlo. Debería de, si utilizo una clase, debería de incluir el código de esa clase al principio. Vale, entonces lo que estoy haciendo es una carga automática, pero en este caso manual. Vamos a ver más adelante en la siguiente tutorial cómo podemos utilizar Composer, que es un gestor de dependencias, para hacer esta autocarga. Pero de momento, y en este ejercicio, se hace un pequeño código que me permite hacer la autocarga. Si es que requiero algún ficherito de alguna clase, pues me lo va a recargar el código de este script. ¿Vale? Por eso sí que lo tengo, este código sí que lo tengo que incluir. Vale, y el código, pues bueno, se ve un poquito de esta manera. Vale, en principio con esta función de PHP registro dónde voy a ir a mirar las clases que en un momento dado puedo
necesitar, ¿vale? Pueden estar en srcbd o en DAO o en modelo, ¿vale? Que son estas 3 carpetas, ¿vale? Estas son las rutas a los sitios donde yo puedo necesitar ir a cargar estos ficheritos. Vale, y seguidamente lo que hago es, si el fichero existe, este es un array, vale, entonces imaginaros, vale, cuando yo necesito algún fichero, perdón, cuando yo necesito el código de alguna clase, se va a invocar automáticamente, PHP me va a invocar esta función. Vale. Él detecta que estoy intentando utilizar un producto DAO, se da cuenta de que ese código no está cargado y me va a invocar esta función. ¿Vale? Pasándome el nombre de la clase, de esa clase que estoy intentando utilizar, pero que él no tiene constancia de que se haya cargado previamente con un include o con un require. ¿Vale? Eso es una operativa estándar de PHP que de alguna manera me permite hacer este tipo de autocarga automática. Entonces, con este nombre de clase, en principio lo que hago es, primero, establezco todos los directorios donde puede haber código, donde puede encontrarse esa clase que requiero, y luego va buscando. Existe por todos los directorios, file exists, me va a buscar si este nombre con .php está dentro de cada uno de los directorios que va buscando. Vale. Esto es un for each, primero buscará en BD, luego en DAO. ¿Existe el fichero producto DAO.php? Bueno, pues dirá que sí. En el momento que esto da true, lo incluye y termina el bucle. ¿Vale? Vale, veis un poquito, con este código yo puedo ahorrarme ya tener que estar en cada script poniendo todos los require. ¿Vale? De todos los elementos que yo en un momento dado estoy utilizando el script y que necesito que estén incluidos. Todas esas clases tienen que estar incluidas en el script antes de poder utilizarlas. Vale, pues este es un mecanismo automático, tengo que hacer cierta configuración, hay cierto código, pero que me ahorra bastante trabajo. Así todo, esto no es lo que vamos a usar. Vamos a utilizar Composer, que es un poquito más elaborado, más sencillo de trabajar, y que voy a delegar toda esta funcionalidad en Composer. Vale, bueno, pues con esto terminamos todo lo que os quería contar de producto CRUD DAO. Es un ejercicio con el que tenéis cierta familiaridad, con lo cual ir un poco a estudiar esas inserciones de nuevo código para entender mejor el patrón DAO. ¿Vale? Está bien que ya conozcáis ese ejercicio porque así vais de alguna manera a tiro fijo aquellas partes que se han añadido que tienen que ver con ese nuevo patrón que estamos utilizando. Vamos a ver otro ejemplo quizá un poquito más complejo, ¿vale? Que es el del banco. Vale, el banco. Primero, no sé si nos va... Bueno, primero, tenemos un diseño orientado a objetos más complejo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en principio vamos a trabajar de la jerarquía. Pero para recordar un poquito cuál es el diseño, vamos a recordar que teníamos aquí varias asociaciones. Cuenta, por un lado, era una jerarquía de clases y por otro lado tenía una asociación con operación. ¿Vale? Y en principio, cliente también, de alguna manera, tenía esa asociación con cuenta, ¿sí? O sea que tengo varias asociaciones en el ámbito de la orientación a objetos que tengo que respetar también en el ámbito de la base de datos. Vale. Y ahora tengo que pensar, ¿cómo voy a representar en la base de datos esta información relacional que pues tiene que decirme, dada una operación, a qué cuenta pertenece, dada una cuenta, cuántas operaciones tiene la base de datos, una cuenta, fijaros en esta jerarquía, ¿vale? Una cuenta de ahorros tiene 2 campitos más, esta tiene los mismos que hereda de cuenta. Vale, todo esto
si recordáis un poco entidad-relación, ¿cómo lo vamos a transformar? Aquí estamos hablando de objetos y de asociaciones entre objetos. Estamos pensando en que un objeto va a necesitar llevar en su maletín instancias de otros objetos, ¿vale? Con los que está asociado. Pero ¿cómo todo eso luego se va a representar y vamos a dar espacios en la base de datos para que todo eso se registre, ¿no? Cuando queramos dar persistencia? Vamos a pensar. Tengo una cuenta que tiene operaciones. ¿Cómo pensáis que vamos a mapear eso en un diseño relacional? Claramente voy a necesitar un poco más de espacio, porque si solo tengo cuentas con 3 campos y operaciones con 4 campos, vale, pues voy a poder representar todas las cuentas, bueno, sí, obviando este tema, luego venimos un poco a la jerarquía. Voy a representar todas las cuentas por un lado y todas las operaciones por otro. Pero eso no me vale, porque yo quiero más información en la base de datos. Quiero saber, dada una operación, a qué cuenta pertenece. Y dada una cuenta, qué operaciones pertenecen a esa cuenta. Vale, claramente es una interrelación 1 a n, ¿no? Tenemos aquí una asociación 1 a n. ¿Cómo mapeábamos ese tipo de conexión entre datos en una base de datos relacional? Añadíamos una clave ajena. ¿Vale? A alguna de las tablas le añadíamos un campo más que me permitía linkar, vincular una fila de una tabla con una fila de otra. Ese campo adicional, ¿qué se lo vamos a dar? ¿A cuenta o a operación? Se lo damos a cuenta. Si se lo damos a cuenta, con ese campo deberíamos de poder meter todas las operaciones, ¿no? De una cuenta, pero eso no me vale porque solo puedo meter un valor. He añadido una columna y por cada cuenta solo tengo una celda. Con lo cual no podría ahí poner todas las operaciones porque una cuenta está conectada con muchas operaciones. Con lo cual esa solución no es buena. ¿Podría poner una columna más a operación? Sí, porque una operación solo pertenece a una cuenta. Con lo cual, sí es verdad que solo necesito un valor, una celda, para en cada fila de operación poner a qué cuenta pertenece. ¿Vale? Y eso ya me permite hacer el juego, porque ahora ya puedo hacer cierto join entre una y otra y decir, bueno, pues dame todas las operaciones de una cuenta. Pues hago un join o simplemente, sabiendo el ID de esa cuenta, vengo aquí y digo, dime todas las filas cuya clave ajena sea el ID que yo te digo. Y me saldrían un select con varias filas, todas aquellas en las que en la clave ajena tendrían o tienen el ID de la cuenta de la que estoy buscando sus operaciones. Por el contrario, dime a qué cuenta pertenece una operación. Bueno, pues con el ID de la operación, voy a mirar y en su columna asociada a la cuenta ID, que es la clave ajena, pues ahí tendré el ID de la cuenta a la que pertenece. Vale, así que, ¿vale? Todo eso lo tenemos que pensar a la hora de poder hacer el mapeo adecuado. Por ejemplo, ¿cómo voy a mapear esto? Porque yo al final voy a tener objetos cuenta de ahorro y objeto cuenta corriente, recordad, no voy a tener objetos cuenta, porque además eso es una clase abstracta. ¿Qué voy a tener? ¿Una tabla para cuentas de ahorros, otra para cuentas corrientes? Pues a lo mejor no merece mucho la pena, ¿no? Porque en realidad aquí no tiene muchas propiedades, de hecho no tiene ninguna distinta a cuenta. A lo mejor con una tabla tiro. Vale, esto es una decisión, también depende un poco de lo que os cuente el usuario, de cómo funciona la aplicación. Bueno, yo aquí puedo decidir tener una única tabla con todas las cuentas. Eso sí, habrá algunas de esas filas que tengan estos valores rellenos. Cuenta corriente, por ejemplo, a estas columnas tendrá valores nulos. Tendrá null, porque no los usa, porque no es parte de su definición. Sin embargo, aquellas filas que corresponden a objetos cuenta de ahorros sí que va a tener valores aquí. ¿Vale? Porque se recoge si hay una libreta y si hay alguna y cuál es la bonificación a esa cuenta.
Vale. Conviene también en este tipo de mapeo meter un campo más que es el tipo de cuenta, ¿vale? Para que en la base de datos figure también, no solamente sus datos intrínsecos, sino de qué tipo de cuenta se trata, si es cuenta de ahorros o cuenta corriente. ¿Vale? Es importante, de alguna manera, poder tener eso recogido en el objeto y que me pueda dar pistas luego para saber cómo lo tengo que tratar. ¿Vale? ¿Se ve un poquito? Bueno, pues vamos a verlo un poquito en la base de datos. Si vamos a banco, pues efectivamente, si vamos a operaciones, vamos a la estructura, ¿vale? Como veis, tengo la cuenta ID. Esta es la clave ajena que os decía, ¿vale? Que une operaciones con cuentas. Si vamos a cuentas, como veis, tengo bastantes campos, incluido libreta y bonificación, incluido el tipo, ¿vale? Que es uno enumerado, cuenta corriente, cuenta de ahorros, dependiendo del tipo de cuenta que esté almacenando, pues cogerá un valor u otro. ¿Vale? Y también esta cuenta tiene una clave ajena, que es el cliente ID, porque también quiero cruzar los clientes y las cuentas. ¿Vale? También es una interrelación 1 a n. En principio decíamos que un cliente puede tener muchas cuentas, pero una cuenta solo puede pertenecer a un cliente. Es una restricción del diseño. ¿Vale? Con lo cual la clave ajena viene a la tabla de las cuentas. Clientes, pues en principio no va a tener ninguna clave ajena. ¿Vale? Va a tener solamente sus datos. Vale, bueno, pues muy bien. Pues dicho todo esto y entendido el diseño que he establecido en la base de datos, ahora mi DAO para clientes, mi DAO para cuentas y mi DAO para operaciones se va a encargar de establecer toda esa capa de software que se va a encargar de conocer este diseño y de ir mapeando con sentencias SQL los objetos en memoria a las tablas con los diseños, con sus claves ajenas, etcétera, etcétera. Como digo, este diseño es un poquito más complicado, porque aquí ya cuando yo resucito cosas, a lo mejor quiero resucitar la cuenta con todas sus operaciones, para luego poder manipularla, ¿no? Dentro de mi script. O si guardo una cuenta, pues tengo que de alguna manera saber si tengo que guardar también su libreta y su bonificación o no. Pensar que esa jerarquía da bastantes dolores de cabeza al DAO. Ya no es tan sencillo como, bueno, me das el producto, yo meto una fila. Ahora, ese tipo de jerarquía de clases requiere un poquito más de trabajo en el DAO. Vale, pues vamos a ver el DAO o las clases de DAO de los de las entidades del banco. Cliente DAO sencillo. Vale, cliente DAO sencillo. Pero fijaros que ahora los constructores de los DAO pueden también complicarse un poco. ¿Por qué? Porque yo ahora para construir un cliente DAO puede que necesite acceder a sus cuentas, ¿vale? Para que cuando yo creo el cliente, lo creo con sus cuentas ya asociadas. Entonces, dentro del cliente DAO puede que necesite echar mano de un cuenta DAO. Eso va a depender de las interrelaciones que tengáis entre los objetos y queráis de alguna manera que se vean reflejadas en la resucitación de los objetos. Si yo quiero simplemente crear un cliente, no me hace falta un cuenta DAO porque no voy a acceder. Pero si quiero resucitar un cliente con sus cuentas, alguien se tiene que encargar de resucitar las cuentas. ¿Quién va a ser? Pues el cuenta DAO. Pero tienes que dármelo, tienes que proporcionarme un cuenta DAO para yo luego poder delegar en el cuenta DAO toda la operativa de ir sacando cosas de las tablas de cuentas. ¿Vale? Por ejemplo, recordar que tenía un cliente. En realidad un cliente, recordar que no tenía los objetos de cuenta, tenía simplemente un array con los IDs de cuenta. Si recordamos un poquito el diseño, recordar que cliente no tenía como tal una asociación con cuenta. No veis aquí ninguna asociación, sí. Pero sí que tiene una propiedad con los IDs de las cuentas. ¿Vale? Sí que tiene, necesita recoger todos los IDs de sus cuentas. Vale, pues ¿cómo hago eso en el código? Pues por ejemplo, cuando quiero recuperar un cliente por ID,
esta operación que digo que es bastante estándar, en un DAO, pues hago un select, pero con los datos del cliente no me vale. Necesito que alguien, en este caso cuenta DAO, me dé un array con todos los IDs de las cuentas asociadas a ese cliente. ¿Vale? Entonces, esto me va a permitir generar un cliente, un objeto cliente, con estos campos. Me falta rellenar el ID de cuentas. ¿Cómo voy a rellenarlo? Bueno, pues si he recogido un cliente, fijaros que estoy con un setter estableciendo los IDs de cuenta, pero que delego en el otro DAO, en el cuenta DAO. ¿Vale? Y el cuenta DAO tiene que ofrecerme algún método para poder recuperar los ID de cuentas por cliente ID. Yo te paso el ID del cliente y tú me devuelves todos los IDs de cuenta que pertenecen a ese cliente. Vale, esto es fácil porque la tabla de cuentas, recordar, tiene una clave ajena, corresponde al ID del cliente, al que pertenece cada cuenta, ¿sí? Entonces, este select es sencillo, dice, dame todas las filas en cuya campo cuenta ID tengan este valor, ¿vale? Que es el ID del cliente que yo le paso. Recordar un poquito cuál es el diseño de cuenta. Vamos a la estructura de cuentas. Vale, simplemente le estoy diciendo, dame todas las filas que tengan en esta columna cliente ID, este que yo te paso. Y eso me devolverá todas las filas que corresponden a este cliente. ¿Quiero todos los datos? No, yo solo quiero los IDs. Vale, retórname los IDs. Vale, y con eso recupero todos los IDs y termino de rellenar el objeto cliente. Pero necesito un cuenta DAO. Vale, el resto, bueno, pues prácticamente igual, lo puedo recuperar por DNI. Hay veces que necesito recuperar datos de un cliente, no por su ID en la base de datos, sino por su DNI. Es una operación bastante normal, porque va a llegar el cliente, me va a dar su DNI, a base de esa información voy a ir recogiendo datos de sus cuentas y tal. O puede que tenga que recuperar todos, ¿vale? Todos los clientes. Vale, con un recupera todos, en este caso también con un fetch class. Fijaros cómo estoy estableciendo, aquí puedo poner o bien el nombre de la clase o yo creo que es más interesante poner este formato, cliente, class. Esto me da el nombre de la clase. ¿Vale? Esto me da la cadena cliente. También un formato un poco de expresar los nombres de las clases en PHP. ¿Vale? Si conozco el nombre de la clase, pongo class y me devuelve una cadena con ese nombre. Vale, recupera todos, crear, esto también lo vimos, creo en clientes, ¿vale? Pongo todos los valores que me llegan, ¿vale? Pensar que, de nuevo, el API siempre cuando digo crear, me va a llegar un objeto cliente. ¿Vale? Para que yo, a partir de este objeto, haga toda la operativa. Ya me encargue de todo lo que tiene que ver con la base de datos relacional. Vale, pues voy sacando cada propiedad del objeto, se lo doy como parámetros de entrada, pensar que esto es una sentencia preparada, como veis, aquí tengo todos los bookmarks, todos los elementos luego que tengo que sustituir, el DNI, el nombre, todo eso cuando ejecuto se sustituye por todos estos valores. Este array asociativo con todos los valores, este es el nombre del marcador y este es el valor con el que lo voy a sustituir. Vale, una vez que termino, de nuevo, establezco el ID. Bueno, esto en realidad tengo que revisarlo porque habíamos quedado que lo voy a retornar y que luego quien lo ha invocado va a utilizar el ID para rellenar el campo del ID en el objeto creado. Vale, lo revisaré. Vale, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Son media pasadas. El próximo día remato la explicación del cuenta DAO, que quiero trabajarlo con vosotros, porque aquí sí que hay un poquito de chicha. La operación DAO no es muy sencillo, no tiene mayor, son las operaciones estándar, no voy a entrar en demasiado detalle, pero sí el cuenta DAO, porque aquí está toda la operativa
de la jerarquía de clases. Aquí sí que voy a tener que hacer o desarrollar código un poquito más complicado y darle un poquito más de vuelta. Vale, con esto también tenéis otro ejemplo, ¿vale? De cómo utilizar el patrón DAO. En este caso, en el ejercicio de banco, vamos a ir de alguna manera construyendo este tipo de ejercicios, un poco a ir añadiendo fases, ir añadiendo pues más complejidad, acercándolo más a una aplicación real. Vale, pues hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿O preguntota? Yo, lo único, el close cursor, que lo has hecho en algún método. Nada, olvídalo. Nada, no, que se me ha escapado por ahí algún close cursor. Nada, no tenéis que cerrar nada. Vale. Se cierra automáticamente. Vale, sí, a lo mejor ahí por ahí tengo que repasarlo. Porque si has visto un close cursor, es obviarlo. Vale, normalmente cuando recuperas de un fetch o de un fetch all, recuperas ahí, perdón, cuando haces un select y recuperas varias filas, el fetch lo que va a hacer es abrir un cursor e ir recuperando uno a uno, ¿no? Todas las filas que has obtenido con el select. Eso también está ocupando ciertos recursos. Vale, ese cursor en memoria, porque ahí tienes todas las filas que de alguna manera se han recuperado de la base de datos. Purísticamente conviene liberarlos. El close cursor va a liberar esos recursos. Pero si no tienes un script muy complejo que recupere miles de filas y lo haga varias veces, lo normal es que el script termine y todo eso se recupere automáticamente por el entorno de PHP de ejecución. ¿Vale? Por eso no hay realmente normalmente una razón de peso para establecer todas esas liberaciones tú en el código. Vale, venga, ¿alguna cosita más? ¿No? ¿Os parece? Lo dejamos aquí entonces. Vale, voy a bajar esto para que no haga cadena. Vale, pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda que tengáis sobre el código que veáis o demás, enviármelo al foro, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Chao. Chao.